Tome su asiento, por favor. Mire, hay una lectura que vamos a una prédica breve y a la cena del Señor, que es una celebración tan linda como decía, hermano, ¿sabe qué? Yo por lo menos que llegué retrasado por razones de que mi auto se descompuso un rato allí con los frenos, se me bloqueó un pilar pero gracias al Señor pude salir de la circunstancia y podemos estar aquí. Pero cuando entré a la reunión pude apreciar un clima hermoso de adoración y de que la adoración tenía que ver con el centro que tiene que ser nuestra adoración. Eso me trajo gozo. No sé qué eran las 7:35 o 8 menos 20 cuando llegamos, pero hermanos, la cena del Señor, más que cualquier otra reunión, tiene algo de especial. Jesucristo, el Señor, lo dijo: haced esto todas las veces que lo hicieres, como dijo, en memoria de mí. Por lo tanto, el principal, vamos a llamarlo así, recordado, homenajeado en este momento, en una reunión de cena del Señor, es Cristo, nuestro Señor. Porque al final de cuentas, el Señor es el centro de todas las cosas. Por repasar un poquito la Escritura, le digo que estos días, cuando fue ayer, hablaba con un hombre que siempre viene al taller. Nos conocemos hace varios años. Yo tenía el taller al lado de la casa de él. Él me trae así como de obsequios diarios para empapelar, y siempre viene y charla conmigo y charlábamos otra vez, y siempre el tema recurrente, ¿no? Donde él me toca el tema de Dios y lo que él piensa de Dios. Yo le digo, es recurrente esta charla con ustedes, es la misma de siempre. Pero a mí me ha hecho, de alguna manera, probar las herramientas y los argumentos. Entonces, cuando él me decía de lo que él piensa de Dios y qué pasó en el cielo, que a él le contaron, digo, pero a usted le contaron algo que está basado en qué argumento. No está basado en ningún argumento. En cambio, lo que yo le explico y le hago preguntas al respecto, está basado en documentos fidedignos, está basado en lo que está relatado en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Entonces, le digo, lo que yo le estoy hablando no es un cuento de una leyenda, sino que lo que la palabra del Señor, las Escrituras dicen. Hablando de esto, él me decía, bueno, las religiones tienen distintas maneras de ver las cosas y es respetable toda religión. Yo la respeto porque de alguna manera, decía, buscan a Dios. Pero yo le digo, ¿sabe qué? Acá no se trata cuál es la religión verdadera. Le dije, porque si vamos al caso, en el cristianismo, como religión hay mucha cantidad de gente diciendo soy cristiano. Ahora le digo, la prueba del asunto es si en ese grupo de cristianos, o entre comillas religión cristiana, si Cristo es el centro del asunto de su vida. Y hay un montón de gente que dice, somos cristianos, no. Los fulanos dicen, nosotros los llamados fulanos somos cristianos. Y ponen ahí su argumento. ¿Somos cristianos los fulanos? Sí, explican por qué son cristianos. Pero ¿sabe qué? Realmente el tema es si Cristo es el centro. Y le explicaba a este hombre como siempre hablamos. Porque Dios, le dije, y le mostré la Escritura, esta vez me permitió mostrarle en el celular, Colosenses 1, 15, 17, entre tantos textos, pero ese dice que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas que vemos. Y no solo las que vemos, sean tronos, principados, visibles e invisibles. Todo lo creado, todo, potestad, principados, seres, todo lo que vemos en el universo creado por Él, para Él y subsiste por Él. O sea que subsiste significa que se sostiene, está vivo por Él.
¿Y de quién está hablando ahí? Está hablando de Cristo. ¿A quién? Porque algunos dicen que los cristianos, como nosotros, exaltamos sobremanera a Cristo y no al Padre. Es un error, porque el Padre mismo le ha dado honor y nombre para que toda rodilla se doble ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién le ha dado esa honra? El mismo Padre le ha dado. Y dice que por medio de Cristo, dice la Escritura, Dios, y eso lo explicaba este hombre, está reconciliando todas las cosas. Mire si será importante Cristo, que es el centro de todas las cosas, que las cosas subsisten por Él y que fueron creadas por Él. Y en ese mismo texto dice que Él es el primogénito de la creación. Algunos se equivocan y piensan que allí primogénito significa que es el primero creado. Pero la palabra allí indica el primero en supremacía. El que Dios puso como principal. ¿De qué? De la creación, pero aún más, también es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque es el primero que venció la muerte al pecado, resucitó y que va a ser el primero entre muchos, por decir muchos, millares y millares de hermanos que Él ha declarado hermanos por medio de la muerte y resurrección. Es el primero en vencer el pecado, la muerte y resucitar para darle vida a todos los otros que van a ser considerados hijos de Dios igual que Él. Mire, ¿qué dice por ahí San Juan? Porque San Juan es el teólogo ahí entre los apóstoles. Mayormente, San Juan es de los apóstoles que vivieron con el Cordero, ¿verdad? Que caminaron con el Cristo histórico, si usted quiere, humanamente, comieron, viajaron, descansaron, lo vieron dormirse en la barca, lo vieron alguna vez llorar, vieron la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque San Juan ve toda esa humanidad lógica, ya que el Verbo se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros, pero él dice allí en su primera carta, capítulo 3, verso 1, 2 y 3, mirad cuán amor, claro, miren cuánto nos ama Dios, que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo sigue? En el texto original, y lo somos. No es que dice, nos dio el privilegio de ser llamado hijo de Dios, nos llaman hijo de Dios, mirá qué privilegio si no lo somos. No. Inmediatamente dice, y lo somos. ¿Cuántos creen? Se consideran que son hijos de Dios. Dice, pero es algo común. No es algo común. Dios, hasta que el Verbo se encarnó, hablo de Jesucristo, pero era el Verbo, era el Logos en la eternidad, no se llamaba Jesucristo. Jesucristo es un título que tiene y su nombre cuando vino aquí a la tierra. Jesús, Yahshua, el Salvador, salvación, que era el Mesías, el Cristo. Entonces ahí está una palabra, una contracción, Jesús Cristo o Jesucristo. Pero el Verbo en la eternidad era el único, si usted quiere, y no había ningún otro hijo de Dios. Ahora, cuando el Verbo se encarnó, tomó carne en la persona que vivió, llamado nuestro Señor Jesucristo, nos dio la autoridad y la capacidad de ser llamados hijos de Dios y ser hijos de Dios. Amén. Eso no había ocurrido. Los ángeles alguna vez se los llama hijos de Dios por la filiación, porque salieron de Dios. Pero Dios no le llama nunca a alguno de los ángeles, mi hijo eres tú. ¿Le llamó alguna vez Dios a un ángel, mi hijo? No. Son sus ministros, son sus ángeles. Son poderosos, son espíritus, son viento, son como llamas de fuego.
Pero ninguno de ellos lo llamó hijo, sino al único que engendró, al unigénito. Amén. Y como este mes, brevemente, hoy todo tiene que ver con Cristo, la sangre derramada, su cuerpo entregado por nosotros por medio de esta ceremonia, estamos hablando de la cruz como el centro del propósito de Dios. Amado hermano, como cristianos a veces nosotros pensamos que Dios crea a un hombre a imagen y semejanza de él, el primer hombre llamado Adán, y se lo llamó Adán no porque se llamaba Adán de nombre, era un nombre genérico para la humanidad. Su nombre deriva de Adama, que luego termina siendo Adón o Edom. Adán o de Adama significa suelo rojizo, polvo rojizo, como la tierra de Misiones, ¿veo? Así que fue tomada de una tierra así. Porque claro, por eso dicen que probablemente el Edén haya sido tan bonito, es así, Misiones, que bueno, es como el Edén. ¿Sabe que toma a esa criatura que forma y le da su espíritu y lo pone como un representante de Dios para gloria de Dios? Y uno piensa, como Adán falló, no sabemos a cuántos años pasó hasta que Adán falla obedeciendo la voz de la serpiente y también obedeciéndose a sí mismo, porque lo que la serpiente te invita es hacer la tuya. ¿Se da cuenta? La serpiente, ya sabe de quién hablo cuando habla la serpiente, ¿no? No hace falta que lo nombre, ¿verdad? Amén. Wow. Que el Señor, ¿sí? Ya sabe bien, ahí lo dijo alguien por aquí. Bien. ¿Quién lo dijo? Se ganó los dulces. ¿Saben? Él no es que te invita de plano a adorarlo y a seguirlo. Él tiene un argumento, por supuesto engañoso, mentiroso, por el cual tú te hagas la tuya, o sea, vos hagas lo que querés. La invitación de la serpiente a Eva fue, dijo, Dios sabe que el día que no coman de ese fruto, serán como dioses, o como Dios, sabiendo el bien y el mal, conociendo todas las cosas. Vuestros ojos serán abiertos. La invitación era, serán como dioses, haciendo ustedes lo que quieran. Pero cuando Adán cae, tristemente, él no es engañado, él peca voluntariamente. Eva sí, pobrecita engañada. O sea, miró, codició a las mujeres, son muy detallistas. No tenemos detalles de cómo haya sido el fruto, pero dice que era hermoso, codiciable. Los hombres y las mujeres son muy de vida de Dios. Los hombres hubieran hecho, póngale que el fruto tenía tal forma, ¿no? Sí, comemos otro por allá, da lo mismo. El Señor dijo que ese no se come. Pero los hombres somos así. Pero la mujer, ¿por qué este animalito viene y me habla? Justo me dije, y dice que como que la mujer es más romántica a la vez y también se hace más preguntas. Por eso Eva es engañada y le participa. Pero Adán no. Lo que quiero oír es que, pregunta es, ¿lo toma por sorpresa a Dios la caída del primer hombre? No lo toma por sorpresa. Porque Dios es, ¿cómo es Dios? Omnisciente. Dios lo sabe todo de antemano. Y quiero que usted abra su Biblia para ver que el plan de redención está en la mente de Dios antes de las edades. Y abra su Biblia en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pedro 1, capítulo 1, voy a leer de una manera para que usted no encuentre un texto distinto. 1, 18 y 19, si me acompañan. ¿Amén? Digan amén cuando lo tienen. Y dice así la palabra del Señor, mire, lo repito, Primera de Pedro 1, 18. Y dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, o sea, pasajera que no te lleva a nada, la cual recibiste ¿de quiénes? De vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata. Y usted dirá, ¿corruptibles? Dame un poco de oro y plata, si no se pudre eso. Pero Dios la considera como corruptible. Como el oro o la plata. Ahora viene, ¿con qué fuimos rescatados? Si no, amén, si no, con la sangre preciosa de Cristo, comparación, como que, esa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 es tremendo. Ya, dice el apóstol, destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de... ¿Por qué? Por amor de vosotros. Porque te portaste bien, hiciste la cosa. No, por amor de vosotros. Qué hermoso texto. Amén. Gracias. Gracias por esta palabra preciosa, maravillosa, revelada a nuestras mentes, pero a nuestro corazón. Señor, que pase por esos dos lugares, por entenderlo y por sentirlo en nuestro corazón en esta noche, que vamos a celebrar este momento tan importante en la vida de todos los creyentes, que es nuestra Pascua. Celebrar a Jesucristo, el Cordero de Dios que derramó la sangre única, preciosa, suficiente, satisfactoria, Padre, delante de ti. Y como suelo decir, si para ti fue suficiente, pues para nosotros es suficiente. Amén. En el nombre de Jesús, y justo diga conmigo, amén. Amén. Hermana, eso da a entender ese texto, si usted lo lee con más tiempo, varias versiones se va a dar cuenta. Algunas versiones dicen, el Cordero ya destinado en la fundación del mundo. Aquí dice antes de la fundación del mundo, ¿no? Y en otras versiones dice en la fundación del mundo. Ni bien Dios reordena todas las cosas para poner a un ser, presta atención, el primer Adán, ponerlo como manifestación del mismo Dios invisible, porque Dios hasta ahí es invisible, ¿sabe usted? Dios es espíritu, amén. Y aunque Él se manifiesta como el ojo de Dios, la mano poderosa, el dedo de Dios, no necesita un cuerpo. Claro, ni lo tiene. Él sin embargo, se expresa en estas formas que le llamamos antropomórficas, o sea, se identifica con el andro, como nosotros, androtropo, significaría nuestra forma humana. Él se manifiesta, dicen los teólogos, y estoy de acuerdo, porque Dios, sabiendo que un día iba a tomar forma humana, pues entonces se está ya acostumbrando, ¿no?, a hablar en una forma como si él tuviera 5 dedos, 2 ojos. Pero miren qué distinto el ojo de Dios, que Él no tiene espalda, Él puede verlo todo. Es más, lo puede ver todo al mismo tiempo, y yo no. Ahora lo estoy viendo a Joaquín. Trato de verle a la mano a Rosario acá y no puedo. No, sé que está por ver. En cambio, el ojo de Dios lo ve todo. A ese Dios puede escapársele el tema de lo que la serpiente, o mejor dicho, el que tomó la serpiente iba a tratar de hacer temprano. No. Por eso el primer Adán, dice Pablo, es alma viviente. Y Satanás dijo, si lo arruino este alma viviente, arruino a este que es la gloria de Dios. Dicen que este que apareció va a manifestar a Dios. De hecho, Satanás, en la forma de las que tenía espirituales y tomando la serpiente también, observó que el ser creado, mientras estuvo solito, y después cuando se dividieron eran dos, pero como uno solo, él vio que sí tenía la gloria de Dios. ¿Cuántos saben ustedes que tenían la gloria de Dios? Mientras no pecaban. ¿Y cómo lo veía Satanás? Porque el hombre y la mujer, con su esposa, no tenían ropas.
pero sí tenían ropas. ¿Cómo, pastor? Sí, no tenían ropas de tejidas ni nada, sino que cuando se los veía andar, brillaban. Y tenían unas ropas celestiales, de santidad, blancas, hermosas, resplandecientes. Así que cuando estos se vaciaban, la creación toda se iba a someter, animales, todo, porque era un representante de Dios caminando. Pablo entiende esto por la revelación del Espíritu Santo, dice: por cuanto todos pecaron, carecen de la gloria. Nuestra Reina Valera dice: fueron destituidos de la gloria. Pero el lenguaje griego dice: carecen de la gloria. Fueron privados de la gloria. Porque donde está el pecado anidando, la gloria no puede manifestarse. ¿Sabe qué? A Dios no lo toma por sorpresa. El Cordero, la sangre del Cordero de Cristo, como un Cordero sin mancha y sin contaminación, estaba preparado de antes. A Dios no lo toma por sorpresa. Por eso la cruz es el centro del propósito de Dios. Escuchaba, y gloria al Señor, el fin de semana pasado. Deberíamos haber estado en Santiago del Estero con mi esposa, teníamos todo preparado, el auto cargado. Una tremenda infección de muela, hermano, realmente no me dejó ni moverme. Pero el Señor sabe todo, ¿amén? A Él sea la gloria y hay que darle gracias en todo porque Él sabe el Señor por qué. Y estuve mirando desde casa el culto, qué bendición que es, ¿eh? No para quedarse en casa, sino cuando uno no puede venir, entrar ahí al Facebook, disfrutar de las alabanzas. Fue una bendición. Yo no sé, de allá lo sentí que una bendición, adorar, una luz hermosa. Y después predicaba el hermano Carlos. Y el hermano Carlos citaba un libro, si no sé, Deuteronomio, creo que era, donde se da orden de qué se debe hacer con un reo de muerte, con un asesino, con un delincuente grave. Para no contaminar la tierra había que maderarlo, había que crucificarlo o clavarlo en una estaca. Esa es la muerte por crucifixión. Dice: para que no contamine tu tierra, y al atardecer, cuando muera, sácalo, bájalo de él. En vez de apedrearlo, era tan grave que lo tenían que crucificar. Era un mandato allí, de una sentencia de muerte. Y era maldito de la mañana a la tarde. Por eso el Señor, decían los maldito que cuelga en una cruz. El Señor tomó un símbolo de maldición. ¿Sabe por qué? Porque su amigo, el primer hombre, Adán, cayó. Y en Adán caímos todos. Y dice el apóstol Pablo, esta semana estudiando Romanos 6, 7, dice el apóstol Pablo: y aún afectó el pecado de tal manera, entró el pecado y tras el pecado la muerte. ¿Se acuerda que Dios dijo: el día que comas, ese día que? No dijo pecarás, dijo ese día morirás. Todos se preguntan por qué Adán no cayó muerto instantáneamente cuando comió, y Eva. Porque la muerte más tremenda que le puede ocurrir a un ser humano, y eso lo sabe Dios, es la separación de Dios. Es carecer de la gloria de Dios. Es ser privado de la gloria de Dios. Sabe Dios que es para Él muerte. Lo que ocurrió con ellos, porque se apagó la luz de su cuerpo y se vieron desnudos, es que la gloria se apagó, indicando que se cortó la comunión espiritual. Tras el pecado entró la muerte. Y entonces solamente había una manera de poder redimir. Redimir es pagar un precio. Y comienzan las figuras en la Escritura que van mostrando cosas.
que va mostrando que la redención viene por medio de la sangre. Y a tal punto que el autor de Hebreos dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado entró tras el pecado la muerte. Y óigame, ¿por qué dice que en Adán todos morimos? Porque el pecado y la muerte afectaron a todos, aún, dice Pablo, a los que no pecaron a la manera de Adán. Y algunos me preguntaban, alumnos, pastor, esta pregunta acá, los que no pecaron a la manera de Adán, todos pecamos a la manera de Adán. No, porque Adán pecó voluntariamente. Y el pecado y la muerte lo afectó hasta el que no pecó voluntariamente. ¿Saben cuánta? Heredó algo que es el pecado y la muerte. Y yo le decía a un alumno, le afectó a los niños. Le afectó a los que no tienen capacidad de razonar, minusválidos o especiales, como le decíamos hoy. Los afectó de la misma manera el pecado. Por eso Cristo en la cruz nos redimió de la maldición. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. ¿Saben? Hoy, nuestro hermano Carlos, muy sabio, nos mencionaba la época del rey Ezequiel. ¿Cuánto le prestaron atención a la porción bíblica que hizo el hermano Carlos? Señor, porque están llegando uno medio distraído ahí, qué sé yo. Pero él leyó el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 18. El reinado de un rey muy famoso que fue muy importante Ezequías. Y bien este rey empezó a reinar y lo primero que hizo fue desarmar, derretir, destruir una especie de monumento que había quedado de la época del desierto de Moisés, llamado para ello el Neustán, la serpiente de bronce. Porque había gente que ya le estaba prendiendo incienso a la serpiente de bronce, estaba adorando a la serpiente de bronce como un objeto religioso. Pero sabe que esa serpiente de bronce había significado algo en el desierto. Y Jesucristo tomó esa figura, creo que es número 21. Número 21 refiere que el pueblo de Dios en el desierto, número habla más o menos de, Imán, el capítulo 21, en los intervalos de los 40 años o 39 años dando vuelta en el desierto por rebeldía. No menciona todos los 40 años porque parece que fue un cíclico, ¿no? Una cuestión cíclica, desobediencia, castigo, desobediencia, castigo, así. Pero entre esas desobediencias, entre esas, el pueblo se queja ante la presencia de Dios y dice, ¿por qué nos trajo para matarnos de hambre aquí en el desierto? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? Se quejan, se enojan. Y lo peor es que reniegan en esa queja, ustedes lo pueden ver en su casa, en contra del maná, del pan que Dios le enviaba del cielo todos los días, de lunes o de domingo a viernes, para ser correcto. De domingo nuestro, sería algo así, a viernes, porque el sábado no caía maná, el día viernes había que juntar doble, era un pan, y si ese pan menudo, era menudo liviano, no te lo metías esto. Ellos reniegan contra el maná y Dios, como juicio, les envía en el mismo desierto serpientes llamadas serpientes ardientes. La palabra ardiente en hebreo indica venenosas. ¿Entienden? Ardientes. Venenosas. Y está ligado, esa misma palabra ardiente, está ligada a juicio, está ligada a la palabra serafín, inclusive. El seraf. ¿Por qué? Porque esos seres son ardientes. Y son, aparte de ser seres ardientes, o sea, como llama, son agentes de juicio. Así que las serpientes ardientes vienen y precisamente son serpientes venenosas
y hubo gran mortandad en el pueblo hasta que el pueblo vino arrepentido y dijo, habla con Jehová, intercede, que pedimos perdón por las palabras que dijimos. ¿Sabe lo que le voy a decir? Dios siempre está protegiendo. En la Escritura todo lo que es la figura y el tipo de salvación en Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Ellos despreciaron el maná, el pan del cielo. Cerrando esta parte, este capítulo de que Dios lo sabe todo y que preparó la redención antemano, aparece una figura en el desierto que va a ser muy importante. Le dice a Moisés, hazte una serpiente de metal. El metal utilizado en ese momento era el más usado para hacer moldes, o vamos a decir, figuras en un molde. Era el bronce. Por eso es que la serpiente era metal de bronce y llamada neustán. Así que hazte una serpiente de bronce, igual a la serpiente ardiente, y levántala en un palo, en un vástago. Y miren lo que ocurre. Y a todos aquellos que le mordió la serpiente ardiente de juicio, si miran a la serpiente de metal, van a ser librados de la muerte. ¿Qué figura piensa usted que es esa? Claro, la serpiente que se había tallado de alguna manera del material de bronce es igual a las serpientes que estaban arrastrándose y mordiendo a la gente, matándola. Eso hace. Pero primero que era de metal. Amén. Bronce, dígalo conmigo, ¿qué era? Bronce. Segundo, le pregunto, ¿tenía o no tenía veneno? La de bronce no tenía veneno. ¿Sabe por qué no tenía veneno? Porque tipificaba que tomó la imagen de esa maldición, pero no tenía veneno, no tenía pecado. Era una figura. ¿Y sabe qué representa para el pueblo de Dios el bronce? El bronce aparece mucho en el tabernáculo. Aparece mucho en el tabernáculo. ¿Dónde aparece el bronce? En esa especie de, vamos a decir, de santuario o de templo improvisado en el medio del desierto, como una carpa, que no tendría más que el tamaño y ese hasta ahí. El bronce no aparece en el lugar santo, tras el primer velo espeso. El bronce tampoco aparece tras el segundo velo, calcúlelo por aquí, velo por ahí, no está el carrito de salva, y el segundo velo por acá. No aparece el bronce. El bronce está allá a la entrada, donde los jovencitos ahora están ahí, en la puertita charlando. Ahí estaba el bronce. ¿Por qué estaba el bronce ahí? Porque todo el mundo podía verlo. Tenía acceso al altar de bronce. ¿Se acuerdan que un coro dice, Señor, llévame a tus atrios? Los atrios sería el patio ese donde podía entrar todo. Al lugar santo más adelante, al altar de bronce. En el bronce se mataba a la víctima, se juntaba su sangre y luego su cuerpo, había leña abajo con agujeros por toda esa caja de bronce, y se prendía fuego con una parrilla y ardía ese animal en holocausto. O sea, todo quemado significa holocausto. ¿Por qué era de bronce? Porque el bronce en el tabernáculo allá afuera significaba juicio. Y después sigue el texto que usted y yo amamos tanto y conocemos tanto. Porque de tal ama Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, como el Hijo unigénito, el único,
que todo aquel, o sea, todos, no es alguno solo, que en él cree, no perezca o no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde viene la idea? Esta venía del anterior. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. ¿Qué está diciendo Cristo? Usted sabe que ni siquiera Nicodemo sabía de qué estaba hablando Cristo. ¿Sabía usted que ni Pedro ni muchos de ellos sabían que no estaban muy claros de que el Mesías iba a morir una muerte tan horrenda? ¿Sabía que muchos de ellos pensaban que el Mesías no podía morir? Y que no podía morir menos en una muerte tan horrenda. Por eso la predicación del Evangelio, tanto de Pedro, Juan, y no le cuento ni le digo Pablo, era escandalosa entre los judíos porque le decía el Cristo crucificado. Pero esto no puede ser, no, Él era el Mesías, y les discutía, Él es el Mesías. Pero ¿cómo? Si la Escritura es que no lo vieron, el mismo Señor, búsquenlo en su casa, Lucas 24 le dice a los que iban charlando el camino de Emaús, tardos, duros de corazón para entender las Escrituras, ¿no habéis visto en todas las Escrituras que hablan de mí? Y que era necesario que el Mesías muriese, pero también decía la Escritura que iba a resucitar para entrar en su reino. Y abriéndole las Escrituras, dice, desde Moisés y pasando por los salmos y los profetas, les enseñaba dónde la Escritura había dejado las huellas. Claro, pero esas huellas no eran para cualquiera, era para los que tenían la guía, escúcheme bien, y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 12, dice, 10, verso 12, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia investigaron y diligentemente inquirieron, o sea, hicieron una investigación para saber los profetas qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que iban a ocurrir estas cosas y la gloriosa época que vendría después de la muerte preciosa de Cristo. ¿Se da cuenta que está diciendo Pedro? Hermano, ustedes no fueron rescatados por algo así, como oro y plata. Si bien el oro tiene un símbolo, la plata tiene un símbolo, el bronce tiene un símbolo, pero ustedes fueron rescatados con algo mucho más importante que un símbolo. Ustedes y yo fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. De un cordero sin mancha y sin contaminación. Amado, a usted no lo salvó Sergio Espera y el pastor fulano. Dios pudo haber permitido que por este vaso usted haya recibido alguna palabra, si en algún momento recibió, alguna palabra de fortaleza, alguna exhortación. Pudo haberle no gustado el vaso. Pero si usted tiene sed de Dios y hambre, a veces usted no mira tanto el plato y el vaso. ¿Cuánto han pasado hambre, han vivido en el campo y ha pasado ese día que no se podía ir al pueblo porque estaba lloviendo, era muy lejos, quedaba la última galleta dura? Yo sigo viviendo. Y los que son de usted también saben. Quedaba la última galleta dura ahí en la bolsa. Y no había más nada. Y mamá hacía el último guiso hasta que pudieran ir al campo, 15 kilómetros pasada después de la lluvia. Hacía el último, ese guisito, el único que había. Y yo quiero decirle que aunque lo sirvieran en un platito de plástico, a usted no le importaba el plato de plástico. Usted tenía ¿qué? Hambre. Y cuando usted tiene sed, mucha sed, esto es para los que le ha tocado vivir y pasar sed. Por favor. Si usted llega a una casa y le sirven un vasito de agua fresca, yo siempre digo en una latita de durazno que le cortan. Usted no mira la lata de durazno, está haciendo de vaso. Usted desea el agua. Aleluya. Amén. Cristo es el que murió por usted. Yo, el pastor tal, el primer pastor que tú tuvo, el segundo, el tercero, somos vasos. Yo me considero una lata de durazno, nada más.
Eso significa, por si usted quiere tomar de Dios, no mire el vaso, mire al que oró por usted en la cruz. Deje mirar, porque cuando lo mira el hombre siempre usted termina perdiendo. No recibe, porque si el pastor hace humor y se ríe, le cae mal. Y si es demasiado serio, a otro le cae serio. Y si cuenta chistes, porque le cuenta chistes. Y si habla de la esposa, porque habla de la esposa y la gloria a ella. Y si no habla de ella, seguro que no la habla. Deje de mirar al hombre. Amén. Gloria a Dios. Mire, por favor, al que oró en la cruz por usted. Mire aquel que fue levantado. Pedro no lo podía creer, no puede ser que te sientas de morir. No te hagas mal, Señor, le dijo, no sé si unas horas. No vayas a Jerusalén, no te hagas mal. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo diablo, ¿vio? Le dijo Satanás. Porque en los sentimientos más profundos de Pedro había entrado una idea que era contraria al plan de Dios. A veces un sentimiento, mi sentimiento profundo que pueden ser nobles, por ahí no entienden, no están de acuerdo al propósito de Dios. ¿Sabe que jamás el Señor le dijo a Pedro, sos un diablo? No. Le dijo Satanás porque esa palabra Satan complementaria viene de la idea de un fiscal que está siempre para juzgar. Ya te metió la idea ese fiscal que siempre te está poniendo ahí lo que es. Porque no ponen los ojos en las cosas de Dios, ponen los ojos en las cosas de los hombres. Ellos tampoco querían que vaya a la cruz, pero el Padre lo sabía de antemano. Desde que Adán cayó, ya el Padre decía, acaba de apretar el botón en marcha de la redención. Amén. Y el Padre se apareció con unos plumados de pieles espectaculares y lo cubrió a Adán y a su mujer, como diciendo, este es un obsequio hasta que venga el que va a derramar sangre definitivamente. Jesús lo sabía. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y que derrame la sangre. Eso decía en las Escrituras, Salmo 22. Dios mío, ¿acaso me has abandonado? Eso dijo en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, anakata, es una palabra larguísima en hebreo, en griego. Dice, ¿acaso me has dejado atado en una prisión de oscuridad, sin poder salir? Sí, lo dejó atado allí, y una vuelta a la cara por unos segundos el Padre, porque el juicio de todos nuestros pecados estaba cayendo sobre él en la cruz en ese momento. Aleluya. Mírese que murió. Si quieres recibir del Señor y pensar en Él y agradecerle, pues esta es la noche. Y si dejas de mirar a quien te ministra, o si te cae bien o no, y empiezas a mirar al que murió en la cruz, y quitas los ojos de las cosas de los hombres y empiezas a mirar al que tienes que mirar, a Jesucristo. Era necesario, le dijo, las Escrituras hablan de mí. El Salmo de David 22 decía, me has puesto en el polvo de la muerte. Mi lengua se secó y se pegó en mi paladar. Contar puedo todos mis huesos. Mi corazón se derrite como cera dentro de mí. Me miran, menean la cabeza, se burlan y dicen, a tanto salvó y no se puede salvar, sálvele Dios en ti creía. El Salmo 22 está escrito desde la cruz
mirando a los hombres. Y David dice, orad mis manos y mis pies. Nunca David había sufrido ninguna herida en sus manos y sus pies que le perforaran. David está escribiendo bajo la unción del Espíritu Santo la revelación de la cruz. Sin cruz y derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Pero la cruz de Cristo, ¿sabe usted? Nos ha librado de la condenación eterna. El segundo Adán nos puso en comunión con el Padre y nos dio autoridad de ser hechos sus hijos. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan en su capítulo 3 de su primera carta, de ser hechos hijos de Dios y llamados, y somos hijos de Dios. Y hermanos, que hemos de ser todavía no lo sabemos, dice Juan, porque Juan sabe que tiene algo más grande, pero deja una esperanza. Dice, ¿qué seremos? Ahí que gente que se pregunta, ¿y qué haremos ya en el cielo? En el reino, digo yo, corrijo, más que en el cielo, en el reino, porque cielo nuevo y tierra nueva es eso. Se pregunta, ¿y qué? Juan dice, y lo que hemos de ser no lo sabemos. Pero escuche bien, pero una cosa sabemos, el día que le veamos tal cual es Él, en ese mismo instante seremos iguales. Amén. Iguales. Pero no hay redención si no hay cruz. Pero no hay salvación si no hay cruz. Y para el creyente no hay servicio, no hay ministerio si no pasamos primero por la cruz. Amén. Claro que la vieja criatura, el viejo hombre no quiere seguir con sus pensamientos, con sus caprichos, con sus cosas, con sus ideas personales. Quiere seguir con sus ideas todavía. Pero si quieres que Dios use tu vida, si quieres ser fructífero para Dios en esta tierra, y que aquel día en el reino el Señor te diga, pasá bendito de mi Padre, no hay otra manera que atravesar la cruz también. Porque mientras el Mesías caminó, dijo, ¿quieren venir en pos de mí? Tomen su cruz. Aquí hay una. Y está a la medida de cada uno. ¿Sí? Esta cruz es la cruz a la medida de cada uno de nosotros. Y cuando atravesamos esta cruz, el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame decididamente. Cierro. ¿Sabe por qué decía el Mesías? Porque él estaba yendo a la cruz. E invitaba a sus seguidores a tomar decididamente la cruz. No es que usted y yo tomemos la cruz para ser nuestros propios redentores. No. La cruz en nosotros es un momento de quiebre, de arrepentimiento, de cambio. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? La cruz en el creyente es un paso decisivo. No hay una vida eterna, no hay evangelio si no hay una cruz para usted, para mí. No una cruz que arrastra a usted diciendo la cruz es mi esposo. Es mi esposa. Algunos eligieron esa cruz, pero esa la eligió usted. No es la que el Señor le dio. La cruz que el Señor nos da el día que nos entregamos a Él es para que muera el viejo hombre. Algunos han fracasado en su vida cristiana porque si no muere el viejo hombre, pues o reina el nuevo o reina el viejo. El viejo Dios lo manda a ser crucificado, no hay otra. Por eso dice Pablo, yo estoy
juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Cuánto quieren decir esto? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. En este día de la cena del Señor, ¿cuántos se atreven a decir, Señor, ya no vivo yo? Cristo vive en mí. El yo está destinado a desaparecer, a morir, porque el yo siempre escucha a la serpiente. El yo siempre dice, el yo siempre le da lugar a la seducción de la serpiente en tus sentimientos. Pero nueva criatura le da lugar al Espíritu Santo. Amén. Que cuando estás triste, te consuela el Espíritu Santo. Amén. Por ahí no está el pastor, ¿verdad? Tendría que ser, no sé, el chapulín colorado reforzado. Pero el Señor está. Amén. El Señor está. Cuando está el Espíritu, está el Señor. Y donde está el Señor hay libertad, ¿no? Hay libertad. Esta noche, honre al Señor. Honrelo porque Él es el que murió en la cruz por usted. Él fue levantado y Dios tenía el plan eterno. ¿Cómo me impacta ese texto?